A los fines de considerar cómo el sujeto se hace cargo de su realidad y cómo se produce este pasaje del primado del principio del placer al primado del principio de realidad, una herramienta fundamental con la que contamos a partir de estos años más tardíos de Freud es la provista por la segunda tópica, en donde ya tenemos tres instancias configuradas: ello, yo, superyo. Y si nos ponemos a pensar, el superyo tiene una función central en este pasaje del principio del placer al principio de realidad. Pero no pensemos en el superyo como esa instancia castigadora, sádica, destructiva solamente, que exige del sujeto más y más renuncias para culparlo incesantemente por los deseos oscuros, incestuosos, que mientras más los reprime, más culpable se siente, porque justamente los deseos crecen sometidos a la represión, y de allí el superyo extrae su fuerza castigadora, volviéndose inconsciente, un sentimiento inconsciente de culpa que hace que el sujeto se sienta enfermo y no preconscientemente culpable. Bueno, no lo pensemos de esa forma. Pensemos en el superyo también como que puede haber un superyo que funciona de manera sana, o que puede haber un superyo que es necesario en algunas de sus funciones. Recordemos que el superyo tiene por funciones no solo la conciencia moral, que también por otra parte es necesaria, ¿no es cierto? Para funcionar de una manera adecuada es necesario estar sujeto a un orden moral. Las mores y las costumbres son las normas en las cuales una determinada comunidad vive. No son universales, pero dentro de una comunidad son necesarias. Entonces, también están la observancia de sí, que es lo que nos permite identificar si nuestros actos, si nuestra conducta está bien orientada o no, y también la cuestión del ideal, que tiene que ver con las identificaciones a las cuales el yo busca asemejarse o parecerse, que en general tienen que ver con los primeros objetos. Allí se dan las primeras identificaciones a raíz de perderlos, en tanto que objetos los vamos internalizando en el yo, siendo como ellos en lugar de querer tenernos. Entonces allí de alguna manera se encuentra un compromiso entre las mociones incestuosas, que encuentran una inhibición a nivel cultural, y por otra parte este aspecto libidinal encuentra de algún modo una vía de satisfacción en la identificación. Podemos considerar el superyo como una instancia necesaria en el establecimiento de un criterio de realidad para el sujeto, es decir, como parte de la constitución subjetiva. En la estructuración del yo y de la realidad, el superyo tiene una función importante. El superyo de alguna manera funciona como el vocero, como el portavoz, como el representante de una realidad que representa un límite a los deseos del ello. Entonces, veamos en una situación ideal cómo se constituiría esta estructuración psíquica a raíz, tomando como eje estos tres amos del yo que Freud describe en este triple vasallaje del yo en distintos lugares de este periodo de su producción. Y tengamos en cuenta lo siguiente: solemos pensarlos de manera independiente, pero consideremos que funcionan todos juntos: el ello, la realidad y el superyo. Pensemos que funcionan de manera articulada, conjunta. Antes que pasar a este tema, me gustaría leerles una referencia de Freud de ¿pueden los legos ejercer el análisis?, para que abordemos esta cuestión del desarrollo de la constitución subjetiva y la relación entre el yo y el superyo. Dice Freud lo siguiente: estamos hablando de otro contexto, pero la metáfora es sumamente útil.
Dice, en los caminos de Italia, los cables de alta tensión llevan esta inscripción concisa e impresionante. Chi toca muore. El que toca muere. Eso alcanza perfectamente para arreglar la conducta de los que pasan respecto de los cables colgantes. En Alemania, las advertencias correspondientes son de una ampulosidad superflua y ofensiva. A causa del riesgo de muerte, está estrictamente prohibido tocar los cables de alta tensión. ¿Para qué la prohibición? Quien ame la vida se la impartirá a sí mismo, y quien quiera eliminarse por ese medio no pedirá permiso. Bueno, esta breve reflexión de Freud nos va a servir muy bien a los fines de establecer esta distinción de cómo se constituye un superyo inmaduro, neurótico, patológico, enfermizo, sádico, cruel, castigador, y cómo se constituye un superyo logrado idealmente, en una norma que sería ideal, que por supuesto sabemos desde Freud que no hay esa salud psíquica anhelada, pero sí es bueno, me parece, tenerla como norte o como referencia. Entonces, ¿cómo debería darse este proceso? ¿Cómo esperaríamos que se produzca? El yo pierde los objetos del ello a condición de identificarse con ellos. Cesa en su aspiración de querer tenerlos para internalizarlos o querer ser como ellos. Allí se va a dar esta vertiente protectora del superyo, que, decíamos recién, está asociada al ideal y a la observancia de sí. Digamos que esto coincide con el chi toca muore del ejemplo de recién. Es decir, se opera a través de este proceso la castración efectivamente acaecida. Digamos que se trata de una ley efectiva, que está en el orden de lo que Freud definía recién como quien ama la vida, alguien que ama la vida. Quien ama la vida hace lugar a la ley, porque sabe que la ley está hecha para cuidarlo, para protegerlo, para resguardarlo. Es decir, en tanto opera de este modo, el superyo es representante fidedigno de la realidad. Efectivamente, si tocas los cables de alta tensión, es muy probable que mueras, ¿no? Esta va a ser la función puesta en el psicoanalista, digamos que este es el lugar que el psicoanalista va a tener. Representante de la realidad, va a estar asociado a esta vertiente del padre protector o del padre amoroso, cariñoso, que quiere ayudar, que quiere cuidar, que quiere proteger. Esta situación de operación de la ley efectiva, a partir de una ley concisa, precisa, dice Freud, ¿no es cierto? Utiliza esas palabras, ¿no? Y eficaz al mismo tiempo. En el Principito creo que la frase es una ley que se puede cumplir, una ley sensata. Favorece el duelo por los objetos y su sustitución. Es decir, el sujeto los puede perder en tanto que sabe que no va a perder su amor, que no va a perder su cuidado y que no va a perder su cariño. En una carta que Freud le envía a Marta en 1882, le dice: cuán valiente, cuán corajudo uno deviene cuando uno está seguro de ser amado. Entonces, esta frase de Freud a Marta resume algo central en este pasaje del principio del placer al principio de realidad, que un poco nosotros, si se quiere, como les decía recién, retomamos a ver a dónde se quedó el sujeto en su desarrollo. Retomamos en este punto, ¿no? Que el sujeto pueda sentir esa confianza, que pueda sentir
esa transferencia positiva, que es, ya veremos, también una contratransferencia positiva, para que pueda hacer ese pasaje, esa sustitución de los objetos, esa constitución de los ideales, retomar esas identificaciones que quedaron interrumpidas y tenga una mejor relación con la realidad. Entonces, el yo puede perder los objetos a condición de alguna manera de saberse amado por ellos, respaldado, cuidado y protegido por ellos. Digamos que esto lo podríamos resumir en términos de Lacan, cuando habla del otro maligno en la paranoia. Podríamos hablar de un otro bueno, de un otro con mayúsculas bueno, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como dice Machado, no bueno moralmente correcto, sino bueno. Y en términos de Winnicott, una madre lo suficientemente buena, ¿no es cierto? Eso sería la evolución esperada o deseable de un desarrollo, de una constitución subjetiva en esta relación sana entre el yo y el superyo, que configuraría una relación, si se quiere, adecuada con la realidad. Pero bueno, ahora vamos a lo que nos encontramos en la realidad efectiva, ¿no? Que en general Freud, para explicar la constitución subjetiva esperable o sana, sabemos que parte de la clínica, de la neurosis y de la situación donde esto no se produce justamente de la mejor manera. Entonces, ¿qué pasa en la constitución de un superyo inmaduro? A la ley, es decir, a la castración efectivamente acaecida que veíamos recién, Kitoka muere, la sustituye, o no sé si diríamos la sustituye, pero se pone a la par. Una ley perversa, transgresora, una ley que no quiere cumplir la ley. Ya vamos a ver cómo, de manera más precisa y específica, cómo se relaciona el superyo y el ello y por qué Freud considera que están tan interconectados el superyo y el ello. Y esto que señala que el superyo hunde sus raíces en el ello. Bueno, en fin, todo este tema ya lo vamos a retomar. Pero por ahora tengamos en cuenta esto. Hay una ley que no quiere cumplir la ley. Es decir, que se erige en portavoz de una ley, habla desde ese lugar, pero que no la cumple en lo efectivo. Reniega de esa ley y por ende implícitamente tampoco exige su cumplimiento de una manera efectiva. Dice una cosa y hace otra. Este enunciado paradojal es lo que Freud refiere como prohibición. Desde el punto de vista del yo, esto se vivencia como angustia y amenaza de castración. No es la castración efectivamente acaecida, sino es algo que lo llena de ansiedad, de angustia, y que el sujeto experimenta como una amenaza, como una vivencia hostil, algo frente al cual defenderse, algo horroroso, innombrable y traumático. Allí se instala un dilema. ¿Qué es un dilema? Bueno, de dos, lema es una premisa principal. Entonces tenemos dos lemas, dos reglas, dos normas. Debería renunciar a los objetos. Esa sería la ley del padre. Pero hay otra ley, inclusive más fuerte o con más peso, que me habilita e incluso que me indica que no es necesario perderlos. Allí se podría decir que lógicamente se inicia este desbarajuste neurótico. Lo llamamos desbarajuste porque Freud mismo describe esta situación del yo con estos tres vasallos de una manera ansiógena. En un momento lo define como la vida no es fácil, ¿no? Porque hay que cumplir las exigencias del ello, cumplir las exigencias de la realidad, cumplir las exigencias del superyo. Y todo se le vuelve una
un compromiso, una obligación, una exigencia frente a la cual nunca puede estar a la altura. Bueno, este desbarajuste, si se quiere, podríamos situarlo en este punto. La renuncia a los objetos no se hace efectiva o se cumple a medias, de manera insatisfactoria. La constitución de las identificaciones tampoco se produce de manera efectiva y por ende la observancia de sí, según un sistema moral, tampoco. El yo no se siente lo suficientemente amado como para operar este pasaje, como para hacer los duelos, y este drama lo repetirá a lo largo de su vida. La realidad es a priori frustrante y exige de él esfuerzos imposibles para lograr una satisfacción. Frente a la impotencia de renunciar a este goce incestuoso y de realizar este pasaje, aparece el castigo. Y aquí se da todo el círculo vicioso que ya conocemos, que está muy bien reflejado, muy bien expresado en el malestar en la cultura, en el cual se produce este círculo vicioso de los sujetos que cuanto más obedecen la ley, más culpables se sienten, más reprimen sus pulsiones, y esas pulsiones reprimidas devienen la fuente de la cual el superyo extrae la energía para castigarlos y para hacerlos sentirlos cada vez más culpables, y así se produce este sujeto neurótico hipervigilado, hiperinsatisfecho, que no tiene derecho a gozar de la vida, que no tiene derecho a disfrutar, que no tiene derecho a ser feliz y a tener una vida plena. ¿Está bien? Esto para decirlo de una manera resumida. Ya saben ustedes dónde lo encuentran, en el malestar en la cultura, esta ley paradojal superyoica, que hace que el sujeto que más cumple con la ley, más culpable se siente, más castigado deviene por este superyo tiránico y cruel. Entonces aquí se instituye esta relación de un yo masoquista frente a un superyo sádico. Resumiendo, el superyo que, al servicio de la realidad, debería favorecer la renuncia de los objetos del ello y su internalización en tanto que identificaciones positivas, acompañando de manera protectora al yo en el duelo permanente que es la vida, que la vida es esto, un duelo permanente, deviene, si se quiere, cooptado, utilizamos esta palabra, cooptado por el ello, que lo pone a trabajar para sí en pos de una ley perversa, transgresora, equívoca, que somete sádicamente al yo, exigiéndole más y más renuncias que devienen la fuente creciente de su hiperseveridad. De este modo, el yo nunca termina de renunciar a los objetos del ello, preservándolos en una fantasía hiperintensa. El paradigma de esto está en Pegan a un niño, por ejemplo. Nunca se identifica plenamente con los objetos, es decir, se siente carente de guías, de referencias que le indiquen cómo caminar en la vida. El paradigma de esta idea está en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que vemos lo que sucede a nivel social con personas descarriadas, sin un rumbo, sin una guía, cómo se unifican en torno a situaciones horrorosas en lo social, como fue el nazismo, por ejemplo, pero como ocurre permanentemente a lo largo y a lo ancho del planeta. Y se extraña, en tanto le resulta intolerable, de una realidad frustrante que lejos está de brindarle las exageradas y ambiciosas satisfacciones anheladas, y a la vez que exige de sí un trabajo titánico solo para ofrecerle una supuesta recompensa que desconfía que algún día llegue. Entonces, vimos la constitución de un superyo maduro, la constitución de un superyo inmaduro, como esta nueva instancia psíquica que Freud agrega en la segunda tópica nos viene como anillo al dedo para poder explicar este pasaje del principio del placer al principio de realidad, que lo primero que hicimos fue considerar que lo que antecede para el psicoanálisis la relación del sujeto con la realidad es lo que ocurrió en el principio del placer,
y que a la vez el superyo no es solo esta instancia cruel y castigadora y sádica que vemos paradigmáticamente en los neuróticos, sino que también tiene una modalidad de funcionamiento que es lograda, que es exitosa y que es la que buscamos promover en un análisis.